animes. Vamos a ir todos. Testigos. Dígale a la persona que tiene al lado. ¿Cómo se llama la predicación? No. No que seamos. No que intentemos. ¿Dice cómo? Verdaderos testigos. Amén. Vamos a ponernos en pie, porque algo que a mí siempre me impacta es cuando el Señor en Lucas 4 dice que poniéndose en pie, leyó, ¿cierto? ¿Y qué leyó él? Lo que estaba escrito en el rollo, ¿cierto? Y nosotros hoy no tenemos rollos, ya lo tenemos comprimido. Entonces vamos a leer lo que dice Apocalipsis capítulo 12 versículo 11 y dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y ellos menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces ahora yo le voy a pedir el favor a usted que a la persona que tiene al lado se lo lea con poder y con autoridad, creyendo que esta es la palabra de Dios. Amén. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y ellos, amén. Padre, nosotros pedimos, Señor, que tu palabra sea la verdad, Señor. Que tu palabra sea esa verdad que desde tiempos antiguos revelaste, Señor, aquellos a los cuales a ti te plació, tu Santo Espíritu, Señor, lo pusiste en tus profetas, Señor, en aquellos que buscaron tu presencia, Señor. Hoy hay una iglesia que te busca, Señor, una iglesia que clama a ti, Señor, una iglesia que reverencia tu nombre, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a entender que ser verdaderos testigos, Señor. Obra en nosotros, Señor, y en cuanto a mí, Señor, permíteme dar tu palabra conforme a tu voluntad, Señor, no conforme a la mía, Señor, porque la palabra del hombre es como la flor que perece, como la flor que se seca, como la hierba del campo, Señor, mas tu palabra es inmutable, Señor, y no cambia, Señor, en el poderoso nombre de Jesús, amén y amén. Amén, puede tomar asiento. Y hoy vamos a ver verdaderos testigos. Entonces vamos a desglosar este versículo en tres partes, ¿listo? La primera parte de este versículo dice, vamos a leerlo todos, dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Entonces esa es la primera parte, ¿verdad? Y nosotros hemos venido viendo las prédicas y hemos visto cómo se han levantado falsos testigos. ¿Sí? ¿Cuántos creen que hay falsos testigos? Pero ¿qué características tiene un falso testigo? Porque aún así allá afuera hay gente que habla de la sangre de Jesús. ¿Sí se han dado cuenta que ahora la gente habla de la sangre de Jesús, toma la sangre de Jesús y hace ciertas cosas con la sangre de Jesús, pero a la luz de la palabra no es verdad? No es verdad lo que se está enseñando muchas veces sobre la sangre de Jesús. No voy a hablar aquí de doctrinas, ni de denominaciones, ni de cleros, sino entendamos qué es ser un verdadero testigo. Entonces muchas veces se acercan personas y hablan de la sangre de Jesús, dan testimonio de la sangre de Jesús, pero la usan para otras cosas. ¿Alguien ha escuchado algo respecto a esas doctrinas? Entonces hablan de prosperidad, hablan de una cantidad de cosas que no vienen al caso, que a la luz de la palabra no son verdad. Entonces en Apocalipsis capítulo 12 versículo 11, Apocalipsis 12 versículo 11 dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a la victoria? ¿Qué es lo que a nosotros nos da la victoria, iglesia? Nuestras intenciones, nuestras obras, todo lo perfecto que somos, lo justos que somos, los santos que somos. No, nuestra justicia y nuestra victoria la tomamos por medio de ¿qué? De la sangre del Cordero. Y ahí está diciendo: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Y ahora sí vamos a la parte 2 y dice: y de la palabra del testimonio
de ellos. Ayúdenme a leer todos. Dice, y de la palabra del testimonio de ellos. Y ahora yo quiero preguntarles a ustedes, ¿cuál es la palabra del testimonio? ¿Cuál es la palabra de ese testimonio que está hablando este versículo de Apocalipsis? ¿Cuál es la palabra del testimonio que ellos predicaron, que llevaron por muchos lugares? Porque ellos tomaron la sangre de Cristo, pero ellos no tomaron la sangre de Cristo para lo que muchas veces las doctrinas nos han enseñado, sino que ellos tomaron la sangre de Cristo como esa victoria, y por medio de esa victoria ellos empezaron a llevar un testimonio. ¿Y qué es un testimonio? ¿Alguien que me pueda decir qué es la palabra testimonio? Sí. Una experiencia, sí, también. ¿Qué más? Una descripción de algo que está aconteciendo. ¿Qué más? Es que no es lo que yo quiera decirles a ustedes, es lo que la palabra nos da. Mire lo que dice testimonio. Dice que un testimonio es algo que se ha visto, es algo que se ha oído y es algo que se tiene veracidad. Entonces, cuando nosotros vamos y vemos la abogacía y vemos un juicio, está el acusado y está el defensor, ¿cierto? Está el que acusa, pero allí hay algo. ¿Qué hay? ¿Qué hay para poder llegar a dar esa veracidad de eso que hizo esa persona, por lo cual está siendo acusada? ¿Qué hay? Testigos, ¿cierto? Hay un testimonio. Hay un testimonio de eso que sucedió. Entonces mire lo que está diciendo acá. Está diciendo, y de la palabra del testimonio de ellos. O sea que los que vencieron no solamente tomaron la sangre como victoria, sino que por medio de eso que ellos vieron, que ellos oyeron y que ellos palparon, empezaron a dar un testimonio. Ahora la pregunta es, ¿cuántos damos testimonio de la palabra? ¿Cuántos estamos dando testimonio de la verdad? ¿Cómo se llama la predicación? Verdaderos testigos, ¿cierto? Entonces dice en la parte 3, dice, leámoslo todos, iglesia, y menospreciaron sus vidas. ¿Hasta cuándo? Pero ¿por qué menospreciaron sus vidas? Ellos primero menospreciaron sus vidas, después tomaron la sangre del cordero y después empezaron a hablar. No, ellos primero tomaron la sangre del cordero. Por haber recibido esa sangre, ellos empezaron a dar testimonio de lo que habían recibido, y era tanta la verdad que había en ellos, había tanta credibilidad en la palabra que ellos habían recibido, había tanta fe en ellos, que eso los llevó a una consecuencia, a un resultado. ¿Cuál es? Ahora yo pregunto, ¿cuántos estamos menospreciando nuestras vidas hasta la muerte? Porque muchas veces nosotros convertimos el evangelio como en algo fácil, ¿no? Como en algo que es a nuestro acomodo, y que nosotros podemos llegar a ver que es agradable ante los ojos de Dios. Vamos a ir un segundito a Levíticos, ahí atrásito. Vamos a ir a Levíticos capítulo 5 versículo 1, ¿listo? Cuando lo tengan digan amén, por favor. ¿Listo todos? Permítame un segundito. Levíticos capítulo 5 versículo 1. Vamos a leerlo todos. Dice: si alguno pecare por haber sido hallado perdón, volvamos a leer, discúlpeme. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Si de pronto alguien me puede ayudar en otra versión, y lo vamos a desglosar. Mire lo que está diciendo la palabra, y está diciendo: si alguno pecare por haber sido llamado a testificar. ¿Cuántos fuimos llamados a testificar? ¿Cuántos fuimos llamados a testificar? Miren la nueva versión internacional. Dice: si alguno peca por negarse a declarar bajo juramento lo que vio o escuchó,
sufrirá las consecuencias de su pecado. O sea que el hecho de que nosotros no testifiquemos del nombre de Jesús nos está siendo contado por pecado. Porque muchas veces a nosotros nos vendieron la idea de que pecado es todo lo que es maldad, ¿no? Entonces pecado es hacer ciertas cosas que están en la carne que sí terminan ofendiendo a Dios. Pero mire lo que está diciendo Levíticos. En esta versión está diciendo: si alguno peca por negarse a declarar. Y muchas veces nosotros nos hemos negado a declarar la palabra. Pues yo soy el primer pecador. Entonces yo levanto mi mano y digo: sí, me he negado a declarar ¿qué? La palabra. Pero ¿por qué nos negamos a declarar la palabra, iglesia? Muchas veces por temor. Muchas veces ¿por qué? Por desconocimiento. Pero ahí está diciendo que bajo juramento lo que vio y lo que escuchó. Vamos a volver a la Reina Valera, leámoslo todos y dice: si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Entonces prácticamente cuando nosotros hemos visto de Jesús, hemos escuchado de Jesús, hemos palpado la palabra tocante al verbo, como dice Juan, y no lo anunciamos, ¿estamos cayendo en pecado? Es que el pecado no es contra una denominación. El pecado no es contra un hombre, no es contra una iglesia. El pecado es contra ¿quién? Vamos a ir un momentico a Santiago, capítulo 4, versículo 17. ¿Listo? Cuando lo tengan, digan amén, por favor. Santiago, capítulo 4, versículo 17. Amén. Leámoslo todos, iglesia. Dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado ¿por qué? ¿Cuál es el pecado de que nos está hablando la Biblia esta noche? ¿Cuál es el pecado del cual Dios nos quiere sacar? Porque Dios no nos viene a juzgar. Dios nos viene ¿a qué? A rescatar. ¿Pero a rescatar de qué? De ese pecado, de esa condición. Volvámoslo a leer todos y dice aquí, claramente lo está diciendo: y al que sabe hacer ¿qué? ¿Cuántos saben hacer lo bueno en este lugar? ¿Y qué es hacer lo bueno, iglesia? ¿Hacer lo bueno es hacer buenas obras? Bueno, claro, si yo tengo fe, mis obras van a manifestar mi fe. Pero ¿qué es hacer lo bueno, iglesia? ¿Qué sería hacer lo bueno conforme a Apocalipsis 11:12? Es llevar el testimonio, es dar el testimonio, es hacer la voluntad de Dios. Es hacer que muchos que no han escuchado, que no han visto, que no han creído, por medio de ese testimonio puedan llegar a ser lavados con la sangre de Cristo. Pero al nosotros callarnos, ¿qué estamos haciendo? Mire que la iglesia no necesita muchas cosas. La iglesia realmente lo único que necesita es creer y actuar conforme a lo que ha creído. Vamos a ir un segundito otra vez ahí a ese pasaje y dice: al que sabe hacer lo bueno y no le hace, le es contado ¿por qué? Por pecado. Amén. Entonces vamos a ir un segundito a Isaías capítulo 55 versículo 4. Entonces cuando nosotros estamos viendo la palabra, estamos viendo que Dios nos quiere sacar de una condición. Pero para sacarnos de esa condición, lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? Confesar nuestro pecado. Lo dice Primera de Juan, confesar nuestro pecado. Pero mire lo que está diciendo Isaías 55:4. Amén, ¿todos lo tienen, iglesia? Dice entonces aquí, vamos a leerlo todos. He aquí que yo le di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. ¿A quién está diciendo? Perdón.
¿De quién está hablando la Biblia aquí? ¿De quién está hablando Isaías? ¿Quién fue el verdadero testigo de Dios? Y aquí está diciendo, si quiere leámoslo desde el 1, para que entendamos el contexto de Isaías 55. Leámoslo todos, dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. El 2, porque gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. El 3, inclinad vuestro oído y venid a mí y oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. He aquí que yo le di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro de las naciones. Desde el versículo 1 hasta el versículo 4, ¿de quién está hablando? ¿Quién es el que nos da las aguas? ¿Quién es el que nos da el pan? ¿Quién es el que nos dice que vengan y oigamos lo que Él nos está diciendo, y que veamos lo que Él nos quiere mostrar, y de esa manera entenderemos quién es Él? Pero al no entenderlo, entonces nosotros terminamos siendo testigos ¿qué? Falsos. Porque no es un concepto, iglesia, no es tener el concepto de decir, sí, yo soy testigo. No, porque allá afuera hay testigos y muchos testigos, pero no todos son testigos verdaderos. Y miremos lo que dice entonces el 4 otra vez. Dice: he aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Y cuando está diciendo por maestro, ¿de qué se trata? ¿Alguien puede poner otra versión de pronto también? Si me ayudas un segundito. Sí, el 4, porfa. Léelo, Luz, porfa. ¿Cómo qué? Instructor de los pueblos. Creo que dice lo mismo. Dice: lo he puesto como testigo para los pueblos, como su jefe supremo. Entonces mire cómo las versiones cambian ciertos términos que Dios nos está hablando. Vamos a ir un segundito a Juan capítulo 3 y vamos a ver dónde se cumple Isaías 55, porque nosotros siempre debemos estar buscando el cumplimiento de la palabra. Amén. Vamos a ir un segundito a Juan capítulo 3 desde el versículo 1. Amén. ¿Todos lo tenemos? Yo sé que es un versículo que todos hemos leído, pero la Biblia la leemos de muchas maneras, de muchas veces, y podemos entender a través de la palabra lo que Dios nos quiere mostrar. Miremos lo que dice en el versículo 1. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí. ¿Qué significa? Perdón, ahí. ¿Qué está sucediendo ahí, iglesia? ¿Qué está sucediendo en Juan capítulo 3, versículo 1 y 2? ¿Qué está sucediendo? Se está cumpliendo lo que había dicho el profeta Isaías 700 años antes de Cristo. Entonces sí ve que las profecías en Jesús sí se cumplen. Y no porque nosotros lo queramos acomodar, sino porque la palabra está dando testimonio de que eso es verdad. Volvámoslo a leer desde el 1. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea que en ese instante Nicodemo fue instrumento de Dios para que la profecía se cumpliera. Ahora yo pregunto, ¿cuántos de nosotros estamos siendo instrumentos de Dios para que Apocalipsis 11:12 se cumpla? Porque es que la palabra no es solamente ayer,
La palabra es hoy, mañana y siempre. Entonces cuando vengan las bodas del Cordero, Él va a decir: ellos le han vencido por la sangre del Cordero, por la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas. ¿Hasta cuándo? Y ahí seremos testigos verdaderos. Hemos visto, y el domingo veíamos, que la cizaña y el trigo crece por igual. Y es triste ver que solamente nos podremos dar cuenta quiénes somos cizaña o quiénes somos trigo hasta el día de la quema, hasta el día que Él recoja su viñedo, hasta el día que Él recoja. Entonces yo le decía al Señor: Señor, ayúdame a ser trigo, ayúdame a ser trigo, porque yo puedo pensar que soy trigo, pero puedo ser cizaña. Yo puedo pensar que soy un verdadero testigo, pero soy un falso testigo. Mas el verdadero, ¿qué hace? ¿Qué hace el verdadero? Lo hemos visto acá, ¿cierto? Lo hemos aprendido. ¿Qué hace un verdadero testigo? Número uno. Bueno, da testimonio, pero a ver, ahora sí, como dice el pastor, los teólogos, los que aprenden, los que están constantemente y están enseñando. ¿Qué hace un verdadero testigo? ¿Habla de qué? De lo que vio y de lo que escuchó. ¿Qué más? No quita ni añade nada de lo que vio y de lo que escuchó. ¿Y qué más? El tercero. ¿Y da qué? La vida. ¿Sí ve que es diferente ser verdadero a ser falso? Porque de pronto mañana nos va a tocar dar la vida. Y entonces ahí sí vamos a saber si somos verdaderos. Dice entonces, sigamos ahí en el 3. Dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo. ¿Qué hizo Jesús ahí? ¿Qué estaba haciendo Jesús ahí? ¿Le estaba trayendo una nueva doctrina? ¿Una nueva corriente? ¿Algo que Jesús quería implantar como algo novedoso? No, le estaba enseñando. ¿Qué le estaba enseñando? El reino de los cielos. ¿De qué estaba dando testimonio? Vamos a seguir leyendo. Dice el 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? El 4. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Mire, en solamente dos pasajes, en solamente 2 palabras, 3 palabras, Jesús le resumió el mundo espiritual. Y Nicodemo era un fariseo, Nicodemo era un testigo de la ley, entre comillas. Nicodemo era un maestro de la ley, pero vino el maestro de maestros, vino el rabí, vino el verdadero, el que es el testigo fiel, lo dice Apocalipsis. Entonces ahí es donde nosotros entendemos que las palabras que habló Jesús no eran las palabras que salían ni de su parecer, ni de su pensamiento, ni de su intención, sino era el testigo de la verdad. Mire lo que dice más adelante, el 6, leámoslo ahí. Dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Y cómo quedó Nicodemo? ¿Cómo quedó Nicodemo? Nicodemo no podía comprender lo que muchas veces sucede en muchos lugares y tristemente muchas veces en nuestra vida. No podemos comprender el mundo espiritual, porque el mundo espiritual, lo dice 1 Corintios 1, que el hombre con una mente natural no puede percibir las cosas de Dios porque para él son ¿qué? Locura. Pero dice 1 Corintios 2 que ¿quién comprenderá? ¿Quién tendrá la mente de Dios? El que tiene ¿qué? El Espíritu Santo. Mire lo que dice entonces el 7, por favor. Dice: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El 8, leámoslo, iglesia. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces Nicodemo, ¿cómo quedó, iglesia?
Pero es que Nicodemo no se estaba enfrentando ante un testigo falso, sino él se estaba enfrentando ante el único y verdadero testigo que Dios había enviado para manifestar su voluntad. Antes de Jesús sí habían venido unos que eran sombra de lo que había de venir. Habían hablado las palabras de Dios, pero no a plenitud. Mas en Jesús encontramos la imagen del Dios invisible. Mas en Jesús encontramos las palabras de vida. Mas en Jesús encontramos eso que nos lleva a la vida espiritual. Entonces, cuando la gente habla de ciertos testimonios, pero que al fin y al cabo no son verdaderos, ¿ese es el testigo verdadero? ¿Ese es el testigo fiel? ¿Y sabe qué? Dios nos está llamando como iglesia a levantarnos como verdaderos testigos. Como verdaderos testigos. Porque usted no está dando testimonio de hombre alguno, usted está dando el testimonio del Verbo hecho carne, del mundo espiritual. Entonces mire lo que dice el 9. Mire lo que dice el 9, leámoslo, iglesia. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse qué? Y yo quiero preguntarles a ustedes, si ustedes han tenido la experiencia, es porque ustedes y yo somos testigos verdaderos o verdaderos testigos. ¿Alguna vez alguien les ha dicho eso cuando ustedes le predican? ¿Y cómo se hace eso? ¿Y cómo se logra volver a entrar en el vientre de mi madre? ¿Y cómo yo puedo ver el reino de Dios? ¿Y cómo yo puedo nacer por el Espíritu? No, yo estoy vivo, no es que yo voy a la iglesia, no es que yo adoro, no es que yo canto, no es que yo doy mis ofrendas, no es que yo tengo una fundación, no es que... Entonces, cuando nosotros somos testigos verdaderos, vamos a encontrar muchos testigos falsos. Y mire lo que dice entonces el 10. Ya vamos llegando a donde los quiero llevar, a donde la palabra nos quiere llevar. Dice entonces el 10. Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Los fariseos eran los verdaderos maestros? No. ¿Los saduceos eran los verdaderos maestros? ¿Los escribas eran los verdaderos maestros? ¿Aún Juan el Bautista era el verdadero maestro? ¿Aún los discípulos de Juan el Bautista eran los verdaderos maestros? ¿No ve que todos eran qué? Ladrones y qué? Salteadores. Mas el único que era verdadero, por eso él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y ahí él estaba dando testimonio del Padre. Ahí él estaba diciendo cuál era el camino. Ahí él estaba diciendo cuál era la vida. Y mire lo que dice entonces el 11, leámoslo todos. Dice: de cierto te digo que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros cambiamos el testimonio de Dios? ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros tratamos de acomodar las cosas como para decir que somos un poco más aceptables o asequibles ante el mundo por la predicación que llevamos? ¿Estamos siendo qué? Falsos testigos. Por eso nosotros esta noche debemos entender, mire lo que dice el 11: de cierto te digo que lo que sabemos, hablamos. ¿Cuántos saben la verdad? ¿Cuántos de aquí saben la verdad? Ya lo sabemos, ¿cierto? O sea que tenemos excusa, porque el que sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, le es contado ¿por qué? Por pecado. Y dice entonces: de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos ¿qué? O sea que ya lo sabemos y también lo vimos. Pero ¿cómo lo vimos? Usted va y le predica a alguien y le dice, a alguien le han preguntado de aquí, de todos los que predican, que sé que son todos, nunca le han preguntado: ¿usted ha visto a Dios? ¿Usted cómo me certifica si yo no he visto a Dios? ¿Usted ha visto a Dios? ¿Ustedes qué responden, iglesia? ¿Cuántos han visto a Dios? Porque dice que lo que no se conocía de Dios se hizo visible por medio de ¿quién?
Entonces, cuando yo tomo la palabra, yo estoy viendo a Jesús. Cuando Él me habla, yo estoy viendo a Dios. Porque la gente siempre lleva su pensamiento como Nicodemo, ¿cierto? A un pensamiento carnal, a un pensamiento natural. Mas el pensamiento de Dios es espiritual. Entonces nosotros hemos oído y hemos ¿qué? Visto. ¿A quién? A Jesús. Entonces dice que lo que hemos oído, lo que hemos hablado, lo que hemos visto, testificamos y no recibís nuestro testimonio. No espere que usted, por ser un verdadero testigo, reciban su testimonio. Porque el que no es de Dios, dice Juan capítulo 8, las palabras de Dios no oye. Mas el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Entonces mire lo que dice el 12, leámoslo porfa. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? No, mire, es que a mí no me interesa ser un verdadero testigo. Claro, porque usted no quiere ver las cosas espirituales. Porque la gente allá afuera no está interesada en ver las cosas espirituales. Porque a Nicodemo no le importaban las cosas espirituales. Nicodemo quería ver cosas físicas, carnales, terrenales, algo que él pudiera palpar, algo que él pudiera. Pero Jesús ni siquiera le dijo a Nicodemo. Yo creo que Nicodemo no tenía ninguna enfermedad porque no lo data la palabra. Entonces Nicodemo no iba ni por un milagro. Nicodemo no iba ni porque le multiplicara panes ni peces. Nicodemo no iba por una necesidad física. Nicodemo iba por una necesidad de revelación. Por eso le dice maestro, por eso le dice rabí. Y Jesús le da el privilegio a Nicodemo de escuchar todas estas palabras. Le da el testimonio fiel, le da el testimonio que viene del Padre. ¿Y qué hace Nicodemo con eso? Dice que se va y solamente aparece capítulos más adelante. Porque amaba más la gloria de ¿quién? Entonces no se preocupe si la gente no cree. Preocúpese más bien si usted está dando un testimonio falso. Eso es lo que nos debe preocupar, porque nosotros no convencemos a nadie. El que convence, ¿quién es? El Espíritu Santo, que nos guía ¿a qué? A toda la verdad. Porque muchas veces la iglesia tomó la posición de convencer y la iglesia no convence. La iglesia no convence. Nosotros no estamos para convencer a nadie, nosotros estamos para dar el testimonio de verdad. Y el que reciba ese testimonio de verdad, ese va a tener la vida. Amén. Vamos a ir un segundito ahí adelante en el versículo 31, 3:31, ¿listo? Por tiempo no podemos leer más, pero ahí más adelante en su casa usted lo puede leer. Y él le sigue declarando y le sigue declarando el testimonio verdadero, ¿listo? Si quiere leámoslo por favor desde el versículo 27 para que haya un mejor entendimiento. Dice, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado ¿de qué? Del cielo. Si nosotros somos testigos, ¿por qué somos testigos? Mire, es que nadie pudo dar testimonio de Dios si no se lo dio Dios. Nadie pudo dar testimonio de las palabras de verdad sin haber recibido esas palabras de vida. Y mire lo que dice el 28. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Juan el Bautista estaba usando a sus discípulos para dar testimonio que él no era el Cristo. Él estaba diciendo, yo no soy el Cristo, ustedes me son testigos de que yo no soy el Cristo. ¿Y ustedes por qué creen que Juan el Bautista estaba diciendo esto? ¿Saben por qué? Porque él quería ser un verdadero testigo. ¿Ustedes se acuerdan cuando Pablo hace una sanidad y lo quieren convertir en Dios? Lo más impactante es que después de que lo alzan, lo apedrean. Pero Pablo, en su inmenso amor hacia el Señor, dice, no, es que yo no soy Dios. Y ellos dicen, sí, dioses sois, han descendido, Júpiter ha descendido. Y después vienen y le hacen ahí como una palabra y traen sedición y ¡pum! ¿Por qué? Porque después de manifestar la gloria de Dios, terminan intentando matar a Pablo. Porque Juan el Bautista está diciendo,
yo no soy Dios, yo no soy el Cristo. Ustedes me son testigos de que yo nunca he dicho que soy el Cristo. Dice entonces el 20, ¿qué? El 29. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está, ¿qué? ¿El testimonio de Juan estaba siendo verdadero? Mire, la revelación que Juan nos regala en ese pasaje es espectacular, porque él está llamando, antes de que muchos dijeran que la iglesia era la esposa de Jesús, estaba diciendo que él era el esposo y que la iglesia era su ¿qué? Su esposa, y que él solamente era ¿quién? O sea que él estaba buscando gloria de hombres, él estaba buscando una posición, él estaba buscando que le dieran un lugar. Listo. Sigue entonces el 30, por favor. Es necesario que él crezca, pero que yo ¿qué? Mire, un testigo verdadero nunca va a buscar un lugar, nunca va a buscar gloria de hombres. Por el contrario, siempre sabe qué va a hacer. Se va a hacer el último para de pronto, si el Señor lo permite, Él lo ponga de primeras. Amén. Y dice entonces el 31, leámoslo ahora sí todos con voz fuerte. El que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre ¿quién? O sea que Juan el Bautista estaba diciendo que él mismo era de la tierra, pero que venía alguien que era mayor que todos. Y si usted lee el testimonio de Juan, Juan siempre está dando testimonio de la verdad, siempre está dando, aún por decirle la verdad a Herodes, ¿qué le hicieron? O sea que era un testigo verdadero. Él se paró allá a decirle a Herodes, mire, usted tiene la mujer de su hermano, usted no puede tener la mujer de su hermano. ¿Y qué hicieron con Juan el Bautista? Listo. Vamos en el 32. Dice, y lo que vio y oyó, esto testifica y nadie recibe su testimonio. Entonces mire, hoy Dios quiere traer un aliciente a su vida. ¿Y sabe cuál es el aliciente a su vida y a mi vida? Que no importa si no oigan, que no importa si no crean, no importa. ¿Sabe por qué? Porque muchos no van a creer a la palabra, muchos no van a creer a la verdad, porque tienen comezón ¿de qué? De oír. ¿Sabe qué es lo más importante? Que nosotros seamos testigos ¿qué? Verdaderos, o que seamos verdaderos testigos. Lo demás lo hará. Amén. ¿Listo? Vamos a leer entonces el 33. El que recibe su testimonio, este atestigua, Dios es veraz. ¿Quién estaba hablando ahí? Juan el Bautista. ¿Alguien tiene otra versión? Perdón, es que en diferentes versiones vemos con más claridad. 33, Luz, por favor, léelo. Amén. Una persona que es testigo verdadero, que es un verdadero testigo, está confirmando que Dios es veraz, que Dios habla la verdad. Mire lo que dice esta versión. El que lo recibe certifica que Dios es ¿qué? Entonces cuando una persona recibe ese testimonio de verdad, empieza a declarar la verdad de Dios y empieza a declarar la veracidad de Dios. Entonces cuando una persona no recibe ese testimonio, no puede declarar que Dios es veraz, no puede declarar el nacimiento del Espíritu, no puede entender el reino de Dios, porque para él es locura. Pero ¿quién es el encargado de llevar ese testimonio? Listo, vamos a ir un segundo a Juan capítulo 5 versículo 31 y vamos a ver que Dios no solamente se está propiciando un testigo, sino que Él desde tiempos antiguos está dando testimonio de su verdad, está obrando por medio del testimonio de algo que Él nos ha dado, o bueno, a nosotros nos lo dio en este tiempo por su misericordia y por su gracia, pero Él se lo dio a su pueblo miles y miles de años antes.
de que Jesús viniera. Antes de que Él viniera. Mira lo que dice el 31, leámoslo todos. Vamos a leer hasta el 39, por favor. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Mire, Jesús está certificando todo lo que hemos hablado. Jesús está testificando que los fariseos enviaron testigos a Juan, y Juan dijo: mire, yo no soy el Mesías, yo no soy el Cristo, yo tengo que menguar, yo solamente soy el amigo. ¿Por qué? Porque Juan solamente quería dar el testimonio verdadero. Pero aún así se levanta un nuevo testigo, que es el verdadero testigo, el testigo fiel, y está diciendo: aunque yo dé testimonio por mí mismo, mi testimonio no sería nada sin que alguien lo confirme. ¿Sí lo estamos entendiendo? O sea que nuestro testimonio debe confirmarlo Dios. ¿Debe confirmarlo Dios? Sí. Y si no, simplemente es palabrería. Y si no, simplemente son conceptos. Leámoslo otra vez, leámoslo desde el 31. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es ¿qué? Verdadero. El 32. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es ¿qué? Verdadero. Mire, perdóneme que lo frené ahí un segundo. ¿Quién está diciendo que la iglesia es la testiga fiel? Es la testiga verdadera. ¿Quién? Jesús está diciendo que la iglesia es columna de la verdad, es baluarte de la verdad. Y dice entonces el 33: vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis ¿qué? Salvos. ¿Qué está queriendo Dios con esta predicación? Que seamos salvos, que salgamos del pecado, porque el que vio, el que oyó, el que fue llamado a ser testigo y no lo hace, le hace pecador. Es que el problema no es con la iglesia, el problema no es con una denominación, el problema es con Dios, porque nosotros lo vimos, lo oímos, lo palpamos. Entonces, si nosotros nos callamos, si Él nos ha llamado a ser sus testigos, ¿con quién tenemos problema? Con Dios. Pero Él está diciendo: yo anhelo testigos verdaderos, testigos que ni le pongan ni le quiten, que ni le añaden, que den su vida, que den la veracidad del testimonio. Y esta es la veracidad del testimonio. No hay otra veracidad. Entonces, cuando usted es un testigo verdadero, fácilmente va a desmentir a todos los falsos. Pero cuando nosotros somos falsos, pues lógicamente nos van a desmentir. Entonces es mejor ser verdadero, porque el verdadero no tiene problema. El verdadero siempre está dando una veracidad del testimonio. Amén. Entonces dice el 35. Él era la antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha ¿qué? Enviado. Si nosotros hacemos las obras del Padre, si nosotros damos testimonio por medio de las obras del Padre, ¿es el testimonio verdadero? ¿Ese es el testimonio de la verdad? La pregunta es: ¿estamos siendo verdaderos testigos? Porque ese debe ser nuestro único anhelo. No debe haber otro anhelo más en nosotros, sino ser verdaderos. ¿Qué? Pero ¿quién es el que va a respaldar esa obra? ¿Quién es el que va a respaldar ese testimonio? Dios. Y mire lo que dice entonces aquí. Vamos al 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz,
ni habéis visto qué. Entonces, ¿alguien en el Antiguo Testamento pudo dar un testimonio veraz, verdadero de Dios? No, ellos solamente veían pistas, migajas, cosas pequeñas, destellos de su luz. Mas dice que Él es la luz, la plenitud de la deidad habitó en Cristo. Entonces Cristo daba el testimonio del Padre y el Padre daba testimonio de lo que decía el Hijo era verdad. No solamente con palabras, sino también con ¿qué? Con obras. Y eso es lo que la iglesia tiene que buscar. Señor, yo quiero ser verdadero. Confirma tu palabra con señales, con prodigios, con milagros. Obra en mí, Señor, para que yo sea verdadero y tu palabra sea verdadera en mí. Entonces, ¿sí ve que es diferente la iglesia? Pero nosotros a veces nos acostumbramos a que si no nos gritan, no obedecemos. Si no nos exhortan, no hacemos. Y si no nos movemos, entonces... Y realmente eso no debe salir de la intención del hombre. Eso debe salir de la intención ¿de qué? Del Espíritu. Dice entonces el 38, leámoslo ahí. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, ¿vosotros qué? ¿Cuántas veces hemos leído que el testigo verdadero aún no fue escuchado? ¿Cuántas veces hemos leído que ni a Juan escucharon, que ni a Jesús escucharon? Y yo pregunto, ¿a Esteban lo escucharon? Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas veces, muchas veces el testimonio, no a ustedes, el testimonio que nosotros damos, lo han escuchado? Pero ¿sabe por qué no lo han escuchado? Porque no son de Dios. Y porque las palabras de Dios no quieren ¿qué? Oír. Así usted hable con un pastor, así usted hable con un cura, así usted hable con un testigo de Jehová, con un adventista, así usted hable con quien quiera hablar, si no escucha el testimonio de verdad, no es verdadero. Pero dice ser verdadero, pero dice llevar la palabra, pero dice hacer cosas, no es verdadero. Mas Dios nos llamó ¿a qué? A ser verdaderos. Escuchen o no escuchen, quieran o no quieran. ¿Sí lo dice la palabra? Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a leer el 39. Y mire lo que está diciendo acá. No solamente Dios se plació un testimonio en los profetas, en los salmos, en Moisés, también trajo a su hijo, pero ahora Él está buscando un testimonio, alguien que persista en ese testimonio. Y mire lo que dice el 39, y está diciendo: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece ¿cuál es la función de las escrituras? Pero ¿quién lo está diciendo? Jesús está diciendo: ellas son las que dan testimonio de mí. A ustedes les parece que en ellas se encuentran la vida eterna, pero ellas no son la vida eterna. Yo soy la vida eterna, pero aún ellas están hablando ¿de quién? De mí. Entonces él estaba diciendo, Isaías 55 estaba hablando de mí, Isaías 53 está hablando de mí, Isaías 52 está hablando de mí. Todo lo que usted quiera, Moisés, la serpiente, todo lo que usted quiera, Abraham, aún Adán, todo lo que usted quiera, la ley, los profetas, todo lo que usted quiera, estaban dando testimonio ¿de quién? Pero yo pregunto, ¿a Dios le plació tomar las escrituras como testimonio? ¿A Dios le plació a tomar hombres como Juan el Bautista, como Pedro, como Pablo, para que dieran testimonio de la verdad? Ahora yo pregunto, ¿cuántos quieren ser verdaderos testigos? Pero verdaderos testigos, no testigos que hoy digamos, sí, yo quiero ser hoy testigo y mañana ya no soy testigo. O bueno, soy testigo cuando me conviene, cuando no me echan de la reunión, cuando no voy a tener problema con mi jefe, cuando no tengo problema con el cliente, cuando no me van a dar piedra en el Transmilenio, cuando estoy haciendo la fila y nadie se va a incomodar porque yo predique de Jesús. Esa es la verdad del testimonio y esa es la verdad y la veracidad que Dios quiere poner en nosotros. Ahora Dios nos va a decir, mañana, hoy mismo nos va a decir: ustedes vieron, ustedes oyeron, ustedes fueron llamados a dar testimonio. Si no lo quieren hacer, no es problema ni de la iglesia, ni de una denominación, ni de un pastor. Es problema de nosotros con quién.
con Dios. Pero ¿sabe qué va a suceder si somos verdaderos testigos? Que vamos a ver el fruto. Porque Jesús vio el fruto. Sí, muchos lo odiaron, aún lo crucificaron, pero hoy somos fruto de ese testimonio. Vamos a ir un segundito a Isaías, capítulo 44, y vamos a leerlo todos. Hay muchos pasajes, iglesia, muchos. De verdad que leyendo la palabra es impresionante ver cómo Dios a través de su palabra se manifiesta y quiere mostrarnos que Él nos llamó a algo. Que Él no nos llamó porque sí, que Él no nos llamó porque no tuviéramos nada que hacer. Por el contrario, creo que cada uno de ustedes tiene muchas ocupaciones. Pero aún Pedro estaba pescando, ¿y qué hizo Jesús? Lo llamó. Y mire lo que dice acá. Vamos a leerlo desde el versículo 6, por favor. Vamos a leerlo todos. Y dice: sigamos, tranquilo. Amén, dejémoslo hasta ahí un segundito. ¿Qué le está diciendo el Señor? ¿Qué le está diciendo el Señor? ¿Qué nos está diciendo hoy el Señor? Dice: no temáis, ni os ¿qué? Amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. No lo dice un hombre, iglesia. Y yo sé que en todas nuestras debilidades Dios ha sido bueno. Y yo sé que aún en el temor de llevar la palabra, Dios nos ha usado sin querer hablar. Aún muchas veces con temor hacia el hombre, Dios nos ha usado. ¿Sabe por qué? Porque Él dice: no temas. No temas, iglesia. No teman. Y dice: ni os ¿qué? Amedrentéis. ¿Pero por qué? ¿Por qué no nos debemos amedrentar? ¿Por qué no debemos temer? ¿Porque lo dice un hombre? Si usted recibe esta palabra como palabra que viene de parte de Dios, aunque a usted lo vayan a matar, usted va a ser un testigo verdadero. Aunque usted lo vayan a echar, aunque su esposo le dice que se va de la casa porque no quiere el evangelio, aunque muchas cosas sucedan, en su corazón no va a haber temor. Y dice: ¿no te lo hice oír yo desde cuándo? ¿Desde cuándo nos lo hizo oír? Desde la antigüedad. Y dice: te lo dije, luego vosotros sois ¿qué? Mis testigos. ¿Quiénes somos nosotros, iglesia? ¿Ustedes realmente quieren ser testigos de Jesús? ¿Ustedes realmente quieren que las lágrimas salgan cuando Dios dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia? No lo que dice un hombre, lo que dice Dios. Cuando usted va y por creer a la palabra usted impone las manos sobre los enfermos y hay sanidad. Cuando los demonios se van por el nombre de Jesús. Cuando el incrédulo, el duro de corazón, el que está como hecho como una piedra, como un diamante, Dios lo suelta. ¿Sabe por qué? Porque vamos a ser sus testigos. Y Dios envió un testigo fiel y verdadero, que fue Jesucristo. Pero nos ha dejado a nosotros, la iglesia, como sus testigos. Y dice: no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ¿qué? Ninguno. Leamos el 9, por favor. Y dice, leámoslo todos, iglesia: los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad.
y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión. ¿Sí ve que hay testigos mentirosos? Pero esos testigos mentirosos ¿son para quién? Para ellos mismos. Y la confusión los domina y la confusión los entorpece y no ven. Aún Nicodemo, aún teniendo la ley como justicia, fue un testigo mentiroso porque no entendió la verdad. Entonces yo pregunto esta noche, iglesia, ¿cuántos realmente queremos ser testigos verdaderos? ¿O hay todavía confusión en nosotros? ¿O hay todavía confusión y decimos, ay, ¿qué predico? Ay, no sé, ay, de pronto hablo esto, de pronto hablo lo otro? Mire, el pecado está a la puerta y nos llama. Y Dios está llamando a una iglesia que no venda la predicación. Dios está llamando verdaderos testigos. Y dice, testigos para su confusión, de que los ídolos no ven ni entienden. Sigamos en el 10. ¿Quién formó un Dios? ¿O quién fundió una imagen que para nada es de provecho? Sigamos. He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán y se asombrarán y serán avergonzados a una. ¿Quién lo va a hacer? Vamos a ir un momento rápido a Hechos capítulo 1 versículo 8. Y yo quiero que usted lo lea en el Espíritu, iglesia. Yo quiero que usted, si usted entendió la prédica, iglesia, usted entenderá que esto no es un pasaje más, no es un concepto más, no es tener la Biblia grabada, no en el celular ni en la cabeza, sino en su espíritu. Entonces vamos a clamar al Espíritu Santo y le vamos a decir, Espíritu Santo, yo quiero ser un verdadero testigo. Espíritu Santo, yo quiero que tú me llenes. Espíritu Santo, yo quiero que tú me guíes. Espíritu Santo, yo quiero hablar las palabras de verdad. No importa si me apedreen, así me vayan a decapitar, así vayan a matarme, porque dice que ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y han menospreciado sus vidas. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. Entonces mire lo que dice, leámoslo todos, iglesia. 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios quiere sacar ese versículo de nuestro intelecto. Dios quiere sacar ese versículo de nuestro conocimiento. Y Dios quiere que ese versículo sea puesto por obra. Solamente el que cree va a poder orar y clamar y decirle, Señor, yo quiero que tu Espíritu Santo esté en mí. Yo no le estoy diciendo a usted que usted no tiene el Espíritu, no. Yo le estoy diciendo que si entendimos ser verdaderos testigos, vamos a clamar todos los días y vamos a decirle, Señor, tu Espíritu Santo en mí. Padre, damos gracias, Señor. Hable usted con su Dios. Hable usted con su Dios, iglesia. Muchos dieron testimonio de ti, Señor. La vida de Pedro, la vida de Juan, Señor. La vida de Esteban, Señor. La vida de Timoteo, Señor. La vida, Padre, de muchos hombres y mujeres, Señor, que fueron llenos de tu Santo Espíritu, Señor. Tú mismo te hiciste carne, Señor, para dar testimonio de la verdad, Señor. Nos enseñaste, nos diste la vida, Señor. Abre nuestros ojos hoy, Señor. Abre nuestros ojos hoy. Espíritu Santo, yo te pido en esta noche que si tú has hablado, obra en nosotros, Señor. Obra en nuestro espíritu, Señor. Obra en nuestro espíritu, Señor. Obra en nuestro espíritu para que nuestro espíritu tenga la vida. Espíritu Santo, obra en esta noche, Señor. Tú nos dices hoy, Señor, que no tengamos miedo, que no tengamos temor. Espíritu Santo, obra en nosotros, Señor. No porque yo te diga, sino porque es tu anhelo, Señor. Hable usted con su Dios, iglesia. Clame, clama al Dios vivo.
Clame al Dios vivo, dígale: Señor, yo quiero ir por todo lugar siendo tu verdadero testigo, Señor. Yo te he visto, Señor, tú te has presentado a mí, Señor. Pruebas indubitables hay de tu verdad, Señor. Tú me has manifestado tu gloria, Señor. Hoy estoy en este lugar porque tú me llamaste, Señor. Pero no quiero ser un testigo falso, Señor. Quiero ser un testigo verdadero. Confirma tu palabra, Señor, con señales, con prodigios, con milagros. Usted levante sus manos, iglesia, y clame al Espíritu Santo. Clame en esta hora al Espíritu Santo y diga: Espíritu Santo, ven a mi vida. Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, domíname. Espíritu Santo, quita toda la mediocridad, toda la mentira, todo el argumento de hombre, Señor, que no nos ha permitido hacer tu voluntad. Obra en nosotros, Señor. Quita el pecado, Señor. Quita el pecado, Señor. Quita el pecado, Señor. Quita el pecado sobre tu iglesia, Señor, por callarnos, Señor, por no llevar tu verdad, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser los testigos que tú anhelas, Señor. Obra en nuestro espíritu, Señor. Obra, Señor. Obra con tu poder, Señor. Obra con tu poder, Señor. Abre mis ojos. Obra con tu poder.